Entonces, un privilegio poder compartir con ustedes hoy después de como 3 años, no sé si más, hace mucho tiempo. Lo cierto es que fue antes de pandemia. Ya la pandemia se volvió como el referente, ¿no? Antes, yo creo que nuestros abuelos decían antes de la guerra, o los bisabuelos, ahora es antes de pandemia y después de pandemia. Muy bien, hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Y pues obviamente es como todos los temas bíblicos, nunca se pueden tocar en unos minutos. Solamente vamos a abordar algunos aspectos de ese tema. Hay algo que las iglesias cristianas en el mundo vienen o venimos experimentando desde hace muchos o varios años, sobre todo las últimas décadas, y es un ataque constante. Siempre Satanás ha intentado atacar la iglesia, destruirla. Esa ha sido su principal misión desde el comienzo, siempre, ¿cierto? Desde la persecución de los primeros creyentes, que narra Hechos, y ahí en adelante siempre ha usado diferentes métodos, hasta un punto de llegar a enfriarla tanto y a corromperla tanto y a desviarla tanto de doctrina como sucedió en la Edad Media, que en el nombre de Cristo se asesinaba, se manipulaba, inclusive se cobraba por favores espirituales. Después vino la Reforma y que rescató los fundamentos bíblicos del Evangelio, de la salvación por gracia y todo esto, pero siempre Satanás ha estado pendiente de atacar. El humanismo se ha tratado de infiltrar. Hoy en día el progresismo o la cultura progre, como se conoce, en la cual pues ya hay muchas iglesias cristianas que permiten el homosexualismo entre su congregación, y vemos pastores autodenominados que se casan, recasan, o inclusive personas de práctica homosexual que ejercen liderazgo en la iglesia, y la iglesia se está acostumbrando a ese tipo de cosas. Y hablo la iglesia, no nuestras iglesias, sino la iglesia en general en el mundo. Pero sabemos que eso siempre va a ser así, pero confiamos en la promesa del Señor, que es su iglesia, no es nuestra iglesia, es su iglesia, y el Señor ha prometido que la edificará, amén. Pero creo que algo importante que sí debemos cuidar es una verdad fundamental que Satanás trata de destruir en medio de nosotros, ¿no? Sin que nos demos cuenta, porque generalmente detectar las estrategias del diablo o de sus huestes para dividir la iglesia, pues no es fácil, porque generalmente él actúa poco a poco, con pequeñas cosas, con cosas que él va realizando en medio de nosotros. Y vamos a ver, el tema que hoy vamos a estudiar es la diversidad de la iglesia en medio de la unidad, ¿sí? Una de las grandes verdades y realidades de la iglesia, o la gran realidad de la iglesia, es la unidad. La iglesia es una. Hablo de la verdadera iglesia, ¿cierto? Y Satanás está muy interesado en robar esa unidad de la iglesia. La unidad es como una marca que está ligada a la definición de la iglesia. La iglesia no puede ser concebida como iglesia sin unidad, ¿sí? Si pensamos que la iglesia no es una, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una. Y la Biblia nos enseña, dice que llegamos a ser ¿qué? Un cuerpo. También dice que somos, otro símil que usa la nombra como ¿qué? Un edificio, ¿no? Una casa espiritual. También el apóstol Pablo dice que somos como huerto de Dios. Hay muchas ilustraciones que nos ayudan a entender un poquito de una forma gráfica la iglesia, pero tal vez la más común es la del cuerpo, ¿cierto? Y simplemente la figura del cuerpo fue una figura que usó el apóstol Pablo principalmente, que quiere a través de esa figura, guiado por el Espíritu Santo, ilustrar lo que es la iglesia. Y así como el cuerpo es uno, o sea, si nosotros miramos nuestro cuerpo, pues no es que tenemos los pies por allá y los hombros por allá y por allá otra parte del cuerpo. Es una sola estructura física, un solo cuerpo que tiene una cabeza, ¿cierto? Que es la que gobierna el cuerpo, la que dirige el cuerpo. Y en este símil que hace el apóstol Pablo,
la cabeza de la iglesia, que es un solo cuerpo, es Cristo. Él es la autoridad superior, la única autoridad. Pero me gustaría que abrieran sus Biblias en Juan capítulo 17, versículo 21, donde el Señor Jesús en su oración sacerdotal, yo siempre he mencionado que no solamente la oración sacerdotal, Juan 17, sino que también es como un rendimiento de cuentas del Señor hacia su Padre, ¿cierto? Juan 17 también es, el Señor Jesús está rindiendo cuentas, ya está acercándose su sacrificio por el ser humano, su propósito final de su encarnación y venida a este mundo. Y Juan 17, no solamente la oración sacerdotal, sino como que Él rinde cuentas allí. Y es importante que en Juan 17, 21, miren lo que dice el Señor Jesús: para que todos sean uno. ¿Quién tenía en mente el Señor Jesús cuando estaba orando? Pues a sus discípulos. Pero recuerden que la oración de Juan 17 era por sus discípulos, por los cercanos a Él, que estaban con Él históricamente en ese momento, pero también oraba por los que habían de llegar después de estos. Y eso nos incluye a nosotros. Entonces, por eso la oración de Juan 17 la tomamos para nosotros también. Y dice el Señor: para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces el Señor estaba diciendo: oro por ellos para que en la vida práctica, en su vida de comunidad, sean uno. Y coloca el máximo ejemplo de unidad que existe, y es la unidad de Dios. Dios es uno, eso lo enseña la Escritura, es la base doctrinal de Dios desde el Antiguo Testamento. Él es uno, pero entendemos que es uno manifestado en tres personas, pero no son tres dioses, ¿cierto? No son tres dioses en uno, sino es un solo Dios manifestado en tres personas. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Y el Señor dice: para que como tú, es decir, coloca esa unidad vital, eterna, permanente y real que existe entre el Padre y el Hijo, para que tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, la unidad de la Trinidad es la base o el eje sobre el cual el Señor Jesús fundamenta la unidad de los creyentes. Ese es el ejemplo central. Y coloca la unidad o la evidencia de la unidad entre nosotros como testimonio de algo. Dice: para que el mundo, ¿qué? Crea que tú me enviaste. Es decir, si hay una forma como la iglesia testifica del ministerio y de la vida del Señor Jesús al mundo, ¿cuál es esa realidad que manifiesta la iglesia? La unidad. El Señor Jesús no dice, no habla del culto, no habla de la adoración, ni siquiera habla de la doctrina como el testimonio máximo de la iglesia al mundo. Interesante, ¿no? El máximo testimonio que puede dar la iglesia al mundo es ser uno, vivir como uno, ser unidos. Es impactante ese pasaje. Y eso nos llama la atención a que la unidad es algo que debemos guardar con celo en medio de la iglesia. La iglesia es un reflejo de lo que Dios es. Él es uno, Él es unidad, aunque manifestada en tres personas, pero Él es uno. Y Cristo fundó su iglesia basada en una unidad perfecta con Él, ¿cierto? La iglesia está basada, fundada, establecida en una unidad perfecta con Él, un cuerpo en el cual Él es la cabeza. De hecho, si nosotros vamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, que no lo vamos a leer, allí el apóstol Pablo menciona todas aquellas bendiciones espirituales que tenemos nosotros como creyentes individuales y como iglesia. Y cada una de esas bendiciones, el apóstol Pablo dice: en Cristo, escogidos en Cristo, ¿cierto? Adoptados en Cristo, ubicados en las regiones celestiales en Cristo, preparados para una herencia eterna en Cristo, llenos de poder en Cristo,
10 bendiciones espirituales que el apóstol Pablo menciona en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, y todas están basadas en Cristo. Entonces, la iglesia es una unidad en el Señor, no es una organización humana, no somos un conjunto de creyentes que simplemente tenemos cierta personería o cierta identidad para reunirnos. Eso sí hace parte de la realidad física de la iglesia en el mundo, pero en esencia la iglesia universal es una en Cristo. Estamos ligados a Él. No podemos existir sin Cristo. No somos sin Cristo y somos uno en Él, ¿cierto? Esa es una verdad hermosa de la Escritura. Y también cada uno de nosotros como creyentes, cuando llega a ser creyente, experimenta esa unidad. Antes de ser creyentes, cada uno de nosotros pues estábamos en el mundo, dice la Escritura, sin Dios, sin esperanza, ¿cierto? Sin promesas, estábamos lejos de Dios. Pero cuando conocimos al Señor, Él nos hizo cercanos, nos salvó, nos hizo sus hijos, nos dio redención, nos dio perdón, nos dio promesa de vida eterna y promesa, aunque la tenemos ya, promesa de herencia con Él. Pero hizo algo, y es que nos integró a su cuerpo, nos metió en esa unidad. Antes éramos independientes. Como creyentes no somos independientes. La Biblia no enseña eso. No hay independencia una vez conocemos al Señor Jesús, en el sentido de que somos aislados. La Biblia enseña claramente que una vez conocemos al Señor, Él nos mete en su cuerpo, nos introduce. Y es lo que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo viene a nosotros, pero a la vez nos introduce en el cuerpo de Cristo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Somos miembros de la iglesia. Y miren lo que dice Efesios 2:19, ese sí lo podemos buscar, por favor. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois ¿qué? Extranjeros ni advenedizos. ¿Qué es un advenedizo? Podríamos hablar en términos colombianos como es un metido, ¿no? Alguien que está metido, alguien que se mete en todo lado sin ser llamado, alguien ahí, un colado pues. ¿Un qué? Sí, un animado. Entonces ya no somos extranjeros, ya no somos ajenos, ni entrometidos, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué? Miembros de la familia de Dios. Entonces esa es nuestra nueva realidad, es nuestra nueva experiencia. Somos conciudadanos, quiere decir que hay otros ciudadanos con nosotros del reino de los cielos, del reino de Cristo. Nuestros demás hermanos, los demás santos, somos conciudadanos con ellos. Y además somos miembros de la familia de Dios. Por eso cuando conocemos al Señor somos miembros de una familia. Y nosotros, que el Señor nos ha permitido estar en varias iglesias por diferentes circunstancias a través de nuestra vida, donde hemos llegado siempre nos hemos sentido en una familia, ¿cierto? Siempre. Y ustedes creo que si han tenido la oportunidad de viajar a algún lugar del país o fuera del país, seguramente uno siempre lo primero que busca es, bueno, yo voy a viajar, pero quiero ir a congregarme en algún lado. Y donde llegamos es impresionante. En estos días una niña de la iglesia estuvo haciendo unas prácticas en Canadá y estaba súper afanada, preocupada por una iglesia, aparentemente donde iba no había, y a través de unos contactos con Joana de Boyacá consiguió y esa niña estaba maravillada, ¿sí? Y decía, es como una familia que encontré allá. Y esa es una realidad, ¿cierto? A donde vamos, donde hay una iglesia de Cristo, está nuestra familia, amén. Esa es una realidad. Y todo eso manifiesta la unión que tenemos en Cristo. Entonces, Efesios 2:19 nos recuerda eso. Pero en medio de esa unidad, Dios nos ha dado diversidad. Hay diversidad en medio de nosotros. Y no me refiero a la diversidad que está enseñando el mundo, ¿no? De toda esta porquería que enseñan los medios de comunicación y eso, sino la verdadera diversidad que está en la Biblia. Entonces, más que si la realidad de lo que la Biblia nos enseña de una forma muy clara es que a la par de la realidad de la iglesia,
Dios ha creado una hermosa diversidad dentro de ella. Pero más que una diversidad creada, es un regalo de Dios. Dios da diversidad en medio de nosotros. Y lo más importante es que esa diversidad es indispensable y necesaria. Ustedes se imaginan si todos aquí en la iglesia del Universal y aquí en la iglesia local de Cajicá, que es una expresión viva de la iglesia universal, porque eso es la iglesia local, ¿no? La iglesia local es una expresión viva y práctica de la iglesia universal. Lo que Cristo enseña sobre la iglesia universal debe ser practicado en la iglesia local, ¿cierto? Porque somos una manifestación de esa verdad. Entonces, somos una familia universal, pero en la iglesia local vivimos como familia, ¿cierto? Esa es la idea bíblica de la iglesia local. Entonces, es indispensable esto, pero vamos a ver que en el Nuevo Testamento Pablo escribe en varias ocasiones sobre esa realidad. Entonces vamos a buscar Efesios capítulo 4 versículos 3 al 6. Primero, Pablo en ese pasaje está hablando sobre la unidad, ¿cierto? La unidad, la primera verdad que estamos viendo hoy, la unidad. Efesios 4 versículos 3 al 6. Dice en esta que es la Biblia de las Américas, dice la escritura: esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, lo que Pablo anima, guiado por el Espíritu Santo, es que la iglesia debe esforzarse por preservar la unidad. Fíjese que no dice por encontrar la unidad, porque la unidad ya es real en la iglesia, ¿cierto? Lo que debemos hacer es preservarla, es decir, cuidarla, cultivarla, pero requiere un esfuerzo. Ahora, pregunto, ¿por qué requiere un esfuerzo de la iglesia guardar la unidad? Si la unidad está establecida ya por el Señor como una realidad viva de la iglesia. Bueno, porque hay dificultades, hay diferentes puntos de vista, ¿cierto? Hay diferentes panoramas sobre cómo debe funcionar la iglesia o la práctica de la iglesia. Hay diferentes caracteres entre el liderazgo. Hay problemas como en una familia, ¿no? Los problemas que hay en una familia a veces los experimentamos también como iglesia. Así como cuando un hijo en la familia desobedece, hay hermanos que desobedecen, así como en la iglesia en la familia hay que disciplinar, en la iglesia hay que disciplinar. Pero también hay diferentes puntos de vista, todos los hijos son diferentes, en la iglesia todos somos diferentes. O sea, esa es una realidad que vivimos. Entonces, por eso la iglesia Pablo dice algo muy importante, dice en la palabra original es esforzarse. O sea, hay que trabajar para conservar la unidad. La unidad no es decir, bueno, nada se pudo hacer, pues bueno, de malas, grave, ¿sí? Estamos destinados a pelear toda la vida. No, dice Pablo, esfuércense por preservar la unidad en el vínculo de la paz. Porque miren los aspectos que nos unen: un solo cuerpo, que es la iglesia; un solo espíritu, que es el Espíritu Santo que nos bautizó en la iglesia y que está en cada uno de nosotros; así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza. Tercer aspecto que nos une: una misma esperanza de vuestra vocación. Cuarto aspecto: un solo ¿qué? Señor. Quinto aspecto: una sola fe. Sexto aspecto: un solo bautismo. Y séptimo aspecto: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. 7 aspectos que nos unen, ¿cierto? Y que cuando haya problemas en la iglesia debemos mirar ahí para decir, vale la pena estar unidos y vale la pena luchar, ceder, ¿cierto? Al igual que en la casa, ¿no? Al igual que en la relación matrimonial. Para que funcione la relación matrimonial a veces tenemos que ceder, a veces no, siempre, porque si no cedemos eso va a ser una guerra eterna. Entonces en la iglesia es igual. Pero bueno, Pablo está haciendo énfasis allí en la unidad. Pero miren cómo va el versículo 7. Él hace un giro en su pensamiento, ¿no? Habla, preservemos la unidad. Y en el 7, ¿cuál es la palabra con la que comienza Pablo el versículo 7? Pero,
¿cierto? En otras traducciones es otra palabra, pero es la misma idea. ¿Qué significa el pero? Creo que aquí lo hemos hablado varias veces. ¿El pero qué significa en una oración o en un párrafo? Es algo que ¿qué? Que coloca otro aspecto o un opuesto, tal cosa, pero, mi amor, yo te amo, pero a veces me sacas la rabia, ¿cierto? Tú eres un buen hijo, pero a veces eres indisciplinado. Entonces el pero es como algo en cierto sentido que se opondría o sería diferente a lo que se viene hablando. Entonces, si Pablo viene hablando de la unidad, ese pero quiere decir que va a decir algo diferente a eso, o diferente o que lo complementa. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, en esa unidad hay que guardarla, pero Dios nos ha concedido algo en la iglesia. Y es que a cada uno, ¿qué significa cuando hablamos de cada uno? Si habláramos de este grupo, el cada uno tiene dos implicaciones. ¿Cuál es la primera implicación cuando uno usa la palabra cada uno en un grupo? Primero, que es individual. A cada uno es a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y segundo, que es total. Porque si de este grupo 5 no cumpliéramos un requisito, ya no sería a cada uno, sino a algunos de nosotros. Cuando es a cada uno significa individual, pero que a la vez es total, que cubre a todos los de ese grupo. Entonces, cuando Pablo está hablando de que a cada uno se le ha sido concedida la gracia conforme a la medida del don de Cristo, quiere decir que cada creyente recibió algo de la gracia de Dios, pero que a la vez todos los creyentes lo recibieron. No que unos sí, otros no, unos sí, otros no. El Señor dio su gracia, que Pablo ya viene a hablar cuál es esa gracia, una gracia particular a cada creyente, pero a la vez a todos los creyentes. Entonces sigamos allí en el pasaje. Por tanto dice, bueno, pero vamos a ir allí hasta el versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, Pablo, y vamos a ver en otros versículos, habla de que si bien la unidad es una realidad y debemos guardarla, Dios ha dado diversidad, porque Él dio una gracia particular a cada creyente. ¿Cuál es esa gracia particular? ¿Cómo llamamos nosotros esa gracia particular o qué nombre le asignamos a ese regalo espiritual que Dios le dio a cada creyente después de su salvación o en el momento de su salvación? Los llamamos dones espirituales. Ese es el nombre, ¿cierto?, que la Biblia le asigna y que le hemos asignado. Pero realmente los dones espirituales o el don espiritual es una gracia particular que Dios me da. Es decir, Dios no solamente te salvó y me salvó, sino que te dio algo de su gracia particularmente a ti para beneficio de la iglesia. Porque la salvación es común. Aquí todos fuimos salvos de la misma manera. Cuando me refiero a la misma manera fuimos salvos por gracia, fuimos salvos por medio de la fe, fuimos salvos por la obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? ¿O hay alguien aquí que se salvó de una forma diferente, no? La salvación es común e igual, independientemente que el Señor usó diferentes formas. Pero los dones espirituales no son comunes, son diversos. Y esa es una bendición. Cada uno tiene un don especial y particular. A lo que me refiero puede que aquí haya varios maestros en la iglesia con el mismo don, pero particularmente Dios usa a cada maestro de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, si a mí el Señor me dio el don de la enseñanza, el don de maestro, me lo dio de una forma particular a mí, solo a Jorge Ortiz, y se la dio otra forma particular, por ejemplo, a Santi,
¿cierto? O a Germán, o a Carlos Ávila, o a Orlando Bueno, o a cualquier hermano que conozcamos. El mismo don, particularmente diferente. Eso es una bendición. Entonces, si ven, Dios en ese sentido nos regaló diversidad en medio de nosotros. Pero sigamos avanzando en el tema. Entonces, vamos a ir a Primera de Corintios, el pasaje tal vez que más nos enseña sobre este tema. Primera de Corintios 12, versículo 4. Primera de Corintios 12, versículos 4 al 11. Entonces los vamos a leer allí. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones. Vamos a leer desde el 1, versículos 12:1, capítulo 12, versículo 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Sabéis que cuando éramos paganos, de una manera u otra éramos arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice de Jesús que es un anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, Pablo en estos 3 versículos que vienen relaciona a la Trinidad con algunos aspectos de la realidad de la iglesia. ¿Y a cuál persona de la Trinidad menciona primero el apóstol Pablo? En el versículo 4, al Espíritu Santo. ¿Y lo relaciona con qué? Con los dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién reparte los dones? ¿Quién es el que da los dones espirituales en la iglesia? El Espíritu Santo. Y en otra parte, como vamos a aprender, Él reparte como Él quiere. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, ¿cuál es la segunda persona de la Trinidad que menciona Pablo? El Señor. ¿Y lo relaciona con los dones? ¿Con quién lo relaciona? Con los ministerios. ¿Y qué son los ministerios? El área de servicio donde ejercemos los dones. Ministerio de damas. El ministerio de damas es un área de servicio de la iglesia donde las hermanas ejercen sus dones. Los varones, las parejas, los chicos que están aquí en la alabanza, esos son los ministerios. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que hace todas las cosas pero Él es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Entonces, la tercera persona es el Padre, y el Padre se encarga ¿de qué? De las operaciones. Entonces, el Padre dirige cómo quiere funcionar la iglesia. El Señor establece los ministerios y el Espíritu Santo asigna los dones. Así es como funciona la Trinidad en esto. Pero miren lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, la iglesia no existe sin unidad, porque estamos unidos en Cristo a través del Espíritu Santo, pero la diversidad de la iglesia es la que determina la salud de la iglesia. Una iglesia sin la manifestación y práctica de los dones no funcionaría adecuadamente. Yo recuerdo cuando niños, sería un cuerpo defectuoso. Cuando nuestros hijos eran niños había una película que se llamaba Monsters Inc., ¿cierto? Y el personaje que más nos gustaba, a mí me encantaba, era Mike Wazowski. Y Mike Wazowski era un ojo, ¿cierto? Es un ojo que anda, camina y habla. Más o menos así sería la iglesia. Si no hubiera diversidad, sería como un ojo, no sería un cuerpo, sería una oreja andante o un ojo andante o un brazo. La iglesia necesita ser un cuerpo y para eso necesita diversidad. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? Y voy a leer la definición de un hermano, Roy Stedman. Dice: es la capacidad de servicio que ha sido dada por Dios sin excepción a todo creyente verdadero, y que es algo que esa persona no poseía antes de convertirse en cristiano y es usada para el servicio espiritual en la iglesia. La capacidad de servicio que ha sido dada por Dios sin excepción a todo creyente verdadero, algo que esa persona no poseía antes de convertirse en cristiano,
y es para el servicio espiritual en medio de la iglesia. Entonces, dice esta definición que el don espiritual no es una capacidad humana para hacer algo espiritual, no es una capacidad que yo tengo como ser humano para hacer algo espiritual. Entonces en la iglesia a veces cometemos esos errores, ¿no? Llega un hermano que es profesor, por ejemplo, de literatura y es muy hábil para hablar y dar conferencias. Inmediatamente uno podría pensar, bueno, ese hermano o esa hermana podría ser usado ¿para qué? Para enseñar la palabra, porque tiene la habilidad para hacerlo, tiene la experiencia, puede que sí, pero no necesariamente. Y yo conozco grandes maestros, secularmente hablando, que no tienen el don de maestros en la iglesia. Y conozco hombres, en el eje cafetero conocí un hombre súper sencillo, pobre, casi analfabeta, y es de los mejores maestros que he escuchado en mi vida. Entonces, si ven, el don espiritual no tiene que ver con la capacidad humana que tengamos para hacer algo. Es algo que Dios regala sobrenaturalmente. Es una capacidad que Dios regala al creyente con un propósito ¿qué? Espiritual, para ser ejercida para beneficio de la iglesia y extensión del reino de Dios. Los que tomen notas, apunten eso. Con un propósito espiritual, para beneficio de la iglesia y para la extensión del reino de Dios. Para eso se deben usar los dones espirituales, no para beneficio propio o particular. La palabra que es traducida como don es carisma, con CH, charisma o carisma o carismata. De ahí viene lo que hoy en día conocemos como las iglesias carismáticas, ¿no? Porque las iglesias carismáticas las asociamos con aquellas iglesias que se preocupan por el ejercicio de los dones espectaculares, sanidades, lenguas y todo eso que tiene que ver con dones espectaculares, le asignamos el nombre carismático, pero la palabra no es mala. El don es carisma o carismata y la raíz griega es caris, que significa gracia. Es decir, que el don espiritual en esencia es un regalo de la gracia de Dios, que Dios da a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da como Él quiere, sin merecimientos humanos, como Él quiere, y en el momento de la salvación. Pues no podemos, es un atrevimiento tratar de hablar o pensar como el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo seguramente nos dice, bueno, Germán es un buen tipo, tiene una educación X, tiene esta capacidad, es inteligente, o cualquiera de nosotros, vamos a darle el don de maestro o el don de pastorear. No tiene que ver con ningún merecimiento humano, es simplemente un regalo de la gracia de Dios que el Espíritu reparte, dice la Biblia, como Él quiere. ¿Y qué significa como Él quiere? Como Él quiere, ¿sí? Y a veces tenemos problema con eso, porque hay hermanos que sufren porque no tienen determinado don, ¿no? Ay, me gustaría enseñar, bueno, hermano, pero si no lo tienes, no lo tienes. O quieren ser usados por el Señor. No, realmente debemos preocuparnos es por encontrar, por descubrir bajo la guía del Espíritu Santo y en oración y a través del ejercicio, ¿qué don tengo? ¿Cuál es el don o dones que Dios me regaló para ponerlos al servicio de Él? Y muchas veces pensamos, bueno, no, sí, pero yo no voy a ser útil en la iglesia, no tengo ningún don. No, ¿qué dice la Biblia? Todos, a cada uno, todos en particular. Lo cual quiere decir que la iglesia está establecida para que cada creyente, ¿qué? Ejerza su don. ¿Ustedes imaginarían que el Espíritu Santo da dones a los creyentes para que no lo ejerza? ¿No? Sería ilógico, ¿cierto? Sería ridículo que Dios diera dones a todos los creyentes para que no los usaran, como las medallas que dan en el Congreso, ¿no? No sirven para nada. No, el don es para ser usado para beneficio de la obra de Dios. Y si Él lo regaló, desea que sea usado, entonces debemos descubrirlo.
Cuando se dice que un don espiritual es algo que los cristianos no poseían antes de convertirse en cristianos, se diferencia claramente un don espiritual de lo que podríamos llamar un talento natural. Todos tenemos talentos naturales, para la música, para dibujar, para hablar, para el deporte, para la organización, para lo que sea. Todos tenemos talentos naturales, pero los talentos naturales no son dones espirituales, ¿cierto? No son dones espirituales. Los talentos sí los regala Dios, porque en últimas Dios es nuestro creador y Él nos regala talentos. Por ahí alguien decía que Messi fue creado para jugar fútbol, por su estatura, por lo que sea, ¿sí? Michael Jordan, siempre me ha encantado el baloncesto, y Michael Jordan tiene una particularidad en los músculos de sus piernas que le permiten, o le permitían, ya está viejo, saltar por encima de lo que el promedio de un ser humano podría saltar. O este gran nadador olímpico, Michael Phelps, que tiene una contextura física con algunas deformidades, podríamos llamar, que le permitían tener una capacidad pulmonar y de movimiento en el agua superior a cualquier ser humano. Pero Dios hace eso, ¿cierto? Él es el creador. Pero esos son talentos naturales que Dios nos da, pero no son necesariamente dones espirituales. Ahora, sí que sucede. Dios puede usar un talento natural para el ejercicio del don espiritual, me refiero. Por ejemplo, en la capacidad de servicio. Si alguien tiene el don de servicio, de servir, en la iglesia hay varios así, pero por ejemplo tienen la habilidad de ser carpinteros, ¿sí? Hay un hermano que es espectacular, Horacio, ese hombre es un amor de hombre, es impresionante la capacidad de servicio que tiene ese hombre, es impresionante, es servicial, es entregado, es cariñoso. Dios hizo eso en ese hombre, que era un hombre realmente malo antes de conocer al Señor, y ahora es así, y él es un excelente carpintero y ha sido una bendición para muchas familias. Si ven, su don de servicio lo ejerce a través de una habilidad natural que tiene para la carpintería. Entonces eso sí puede suceder. La habilidad para tocar un instrumento musical, Dios la puede usar en un ministerio, ¿cierto? Yo tuve el privilegio que mis primeros maestros en la iglesia tocaban guitarra, entonces los discipulados eran chéveres porque había música y enseñanza. Entonces, y seguramente esas habilidades de tocar la guitarra, Dios las usó para su ministerio en muchas ocasiones. Entonces, pero vale la pena resaltar que una habilidad natural no es un indicador de poseer un don espiritual, y que los dones espirituales no son talentos, sino que es algo impartido por Dios. Y en Efesios 4:12, perdón, buscamos Efesios 4:12. No tengo gripa, sino que mi garganta quedó afectada. Efesios 4:12 dice que ¿cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, nos quedan unos minutos. Ahora, ¿para qué sirven los dones? Ya vimos que todo cristiano tiene dones, por lo menos uno, seguramente varios, y que debe ejercerlos. Primera de Corintios 12:7, por favor, si alguien lo quiere leer. Primera de Corintios 12:7. Ok, pero a cada uno, nuevamente esa palabra, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Del que tiene el don? ¿O de quién? Para provecho de la iglesia. De la iglesia, de la extensión del reino. Efesios 4:7. Efesios 4:7, ¿alguien? Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Okay. Nuevamente, a cada uno se nos dio una gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa conforme a la medida del don de Cristo? Como el Señor quiso dar esa gracia, ¿cierto? El don y la manera de ejercer el don. ¿Ustedes conocen evangelistas?
en medio de las iglesias? ¿Alguien que el Señor lo usa fuertemente para ganar almas? ¿Sí lo conocen? ¿Sí? Bueno, yo conozco muchos y a cada uno el Señor lo usa diferente. Hay evangelistas que son buenísimos con universitarios, hay otros que son buenísimos con parejas, hay otros que el Señor usa muchísimo con jóvenes, hay otros que el Señor usa muchísimo en cárceles. ¿Sí ven? El mismo don con diferentes particularidades. ¿Y quién asigna eso? El Señor, a través del Espíritu Santo, lo hace. Primera de Pedro 4:10. Nuevamente aparece cada uno. Casi siempre cuando se menciona los dones, la Biblia dice a cada uno, haciendo énfasis en que todos y particularmente hemos recibido dones. Primera de Pedro 4:10, por favor. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndonos los unos a los otros, Okay. como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí podríamos sacar una predicación solo de ese versículo, varias verdades. ¿Qué debe hacer cada creyente con su don? Usarlo, ¿sí? Usarlo. Y dice que como buenos, ¿qué? Administradores de la... Hay una parábola que conocemos como la parábola de los talentos, ¿cierto? Que no tiene una aplicación tan directa a los dones, porque esa parábola tenía un propósito diferente, ¿sí? Pero puede ser aplicada a los dones. Y recordamos la parábola de los talentos, que un dueño de un lugar le dejó a uno una cantidad de talentos, no recuerdo las unidades, a otro otra, y a otro le dio un solo talento para que lo administraran, y cuando él volviera a pedir cuentas, ellos entregaran su ganancia o las cuentas de esa inversión. Y en uno, el que recibió, creo que fue 10 talentos, entregó muchísimo más y fue pues bendecido por el amo. Buen servo, bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, lo conocemos en la parábola. Al que creo que fue 5 también entregó algo adicional, y cuando llegó al de 1 dijo: no, como yo sé que tú eres un hombre que recoges donde no has sembrado y que eres un hombre duro, entonces yo guardé mi talento para que cuando tú vinieras, pues, y aquí está tu talento. ¿Y qué le dijo el amo? Bueno, siervo malo y negligente, ¿cierto? Sabes que yo cosecho donde no he sembrado, echada afuera, o sea, fue castigado. Hermanos, si el Señor nos ha dado dones, tenemos que usarlos. O si no, somos como el del talento, que lo guardamos y nunca lo usamos. Dios va a rendir cuentas, porque dice: como buenos administradores de la gracia de Dios. Y como administradores, ¿qué hace un administrador? Administra. ¿Y qué es administrar? Coger algo que recibe, darle manejo adecuado para beneficio. Eso es lo que hace un administrador de empresas. Entonces, si el Señor me dio dones, tengo una responsabilidad, varias. Primero, ¿cuál será la primera responsabilidad que tengo con los dones o el don? Primero, ¿qué? Conocerlo. ¿Qué don tengo? ¿Cierto? ¿Cómo lo puedo conocer? Bueno, empiezo en la iglesia. Bueno, yo quiero conocer mi don. ¿Qué áreas de servicio hay? Entonces hablo con los líderes. Escuela dominical, voy allá y veo que funciona, que el Señor me usa. Uy, de pronto ese es el don que tengo. No, me fue mal, esos niños ni me entienden ni papa de lo que yo enseño. Por ahí no es. Entonces busco otra oportunidad de servicio. O sea, estoy buscando, a la vez o estoy orando, a la vez voy buscando en la palabra, a la vez le pregunto a los líderes y también empiezo a ver los frutos de mi trabajo. Hasta que por fin el Señor me permite conocer cuál es mi don o dones, ¿cierto? Entonces ya lo conozco. ¿Qué debo hacer? Como segundo ejercicio, usarlo. Y como tercer ejercicio, perfeccionarlo. Por ejemplo, hablemos de alguien que es un maestro. ¿Ustedes creen que un maestro la primera vez que enseñó y todo el mundo le entendió y fue perfecta su enseñanza? Seguramente no, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace un buen maestro? Se prepara,
estudia la escritura, toma cursos de homilética. En Calle 80 estamos dando un curso de homilética, por ejemplo, para los que creemos tienen el don, hombres y mujeres, porque las mujeres también, hay maestras entre ustedes para enseñar a las mujeres y a los niños. Y bueno, ¿qué herramientas hay? ¿Cómo preparar una buena enseñanza? ¿Qué técnicas? Y perfecciona, y está allí, y está allá, y lo hace mejor. Alguien que sirve, igual, cómo servir mejor al Señor. Alguien que administra, alguien que preside. Cada uno de los dones que están en la Biblia debemos ejercitarlo y perfeccionarlo. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar en la iglesia. ¿Cuál es el problema que ha pasado en las iglesias, en muchas iglesias? Es que muchas iglesias tienen la iglesia dividida en dos: el clero, que son los líderes, ¿no? Y ellos hacen todo, y los laicos, que solamente están ahí sentados para escuchar, para ver cómo otros hacen todo, y son como espectadores. Ese no es el modelo de la iglesia. En el modelo de la iglesia todos trabajamos. Y si hay algo que dispara el crecimiento de la iglesia, espiritualmente hablando y numéricamente hablando, es que todos los miembros de la iglesia trabajen para el Señor. Y la iglesia se robustece. ¿Por qué? Es lo mismo que un cuerpo, ¿cierto? Pablo lo menciona en Efesios 4 de otra manera. Si mi cuerpo no lo ejercito, por ejemplo, tengo 15 años, tuve un chico de 15 años, no lo ejercita, nunca hace ejercicio, no se alimenta bien, no ejercita a los miembros de su cuerpo, se la pasa acostado todo el día, ¿sí? ¿Qué pasará con el cuerpo de ese chico? Se atrofia, es lo mismo. Si yo no pongo, bueno, ya los años vienen, aparece unos músculos que se desarrollan más rápido que otros, pero por ejemplo yo lo he notado, ¿no? En la fuerza de mis brazos. No he hecho tanto ejercicio como hacía de joven, y ahora estamos un poco más con él inquietos por empezar a meternos a hacer más ejercicio, porque yo he sentido que he perdido fuerza en mis brazos, ¿cierto? Entonces, si no ejercito mis brazos, pues mis brazos va a llegar un momento en que no van a funcionar bien, van a ser muy débiles. Es lo mismo. Si un hermano de la iglesia no ejerce sus dones, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con el cuerpo? No funciona bien, hay algo que no está. Puede que los demás trabajen bien, funcionen bien, pero solo un miembro que no está ejerciendo su don afecta a la iglesia. Por eso es que las iglesias padecemos todas de algo, y es que hay mucho trabajo, pocos hermanos para hacer el trabajo. Independientemente del tamaño de la iglesia, de 20, de 30, de 50, de 100 miembros, de 130, es el mismo problema. Aquí no tiene que ver con el tamaño de la iglesia local, tiene que ver con el problema de que los hermanos no trabajan, no ejercen sus dones, no buscan conocer cuáles son sus dones. Entonces siempre son unos poquitos que resultan haciendo todo y del cuello. Hermanos, ejercitemos nuestros dones, busquemos cuáles son. Pero en Efesios 4, voy a acelerar porque ya se me acabó el tiempo. En Efesios 4:11, volvamos a Efesios 4:11, ya con esto terminamos. Dice, y él dio a algunos el ser, voy a leerlo aquí en la versión de la Reina Valera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense que el apóstol Pablo habla aquí de los dones, pero no del don, no habla de la misma forma como en 1 Corintios, donde dice servicio, enseñanza, administrar, sino aquí habla de dones, pero de otra manera. ¿De qué manera habla aquí de los dones? Ya no hablando del don, sino de qué, sino de las personas que ejercen el don. Entonces aquí ya no dice, por ejemplo, el don de apostolado, sino dice apóstoles. No dice el don de evangelistas, sino dice evangelistas. Entonces, aquí Pablo está hablando de hombres, y creo yo particularmente, algunos de estos dones también son para mujeres.
obviamente, entendemos que los apóstoles ya no tienen ejercicio como don en medio de nuestra iglesia. Los apóstoles fueron los apóstoles que establecieron la doctrina y fundamento de la iglesia. Los profetas también fueron aquellos hombres que ayudaron a consolidar la doctrina bíblica del Nuevo Testamento, que claramente están mencionados en Hechos. Nosotros creemos que estos dos dones y hermanos ya no tienen ejercicio en la iglesia hoy. Otros piensan diferente, nosotros creemos así. Pero están los evangelistas. ¿Qué hace un evangelista? Lleva las buenas nuevas, pero ¿solamente los evangelistas deben llevar las buenas nuevas? No, todos nosotros debemos evangelizar. Pero los evangelistas son hombres y mujeres dotados con un don espiritual para ganar almas de una forma que uno dice, impresionante, ¿cierto? ¿Los conocen? Ahora sí, ¿los conocen? Estoy seguro que sí. Entre nosotros hay evangelistas. Lo que pasa es que a través de los últimos años se creó una figura de que el evangelista era como un Luis Palau, como un Billy Graham, que predicaba en un estadio y ganaba miles de personas. No, aquí hay evangelistas en medio de nosotros, que ganan personas para Cristo persona a persona. Evangelistas, y dice pastores y maestros. Entonces los maestros y el pastor, ¿qué hace un pastor? ¿Cuál es el don de pastor? Aquellos hermanos que se preocupan, ¿cierto? Por otros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Alguien se enfermó? Van a la casa y están súper pendientes de él. Sacrifican su propio tiempo por los hermanos, por estar preocupados cómo va su vida espiritual. No solamente enseñan, no solamente se dedican a dirigir la iglesia, sino que van más allá. En las vidas, preocupados, lloran con los hermanos, sufren con ellos, visitan. Eso es un pastor. Entonces fíjense que dice en el versículo 12, ¿cuál es el propósito de esos hermanos, hermanas? ¿Por qué digo que mujeres también? Porque hay mujeres con el don de maestro que enseñan a mujeres, ¿sí? Ellen sigue unos podcasts de, ¿cómo se llama la hermana que tú sigues, amor? ¿Cómo? Nancy DeMoss. Y yo me encanta escucharla a ella enseñar en temas de familia y de mujeres, y soy edificado como hombre. Su ministerio está enfocado en mujeres, ¿cierto? Pero es un don para él. Y hay mujeres que, lo que pasa es que también el pastor está mal interpretado en el mundo. Entonces la pastora, esa no es el don de pastor. La pastora, que es la esposa del pastor, la que no es esposa, pero que dirige una iglesia, esa no es. Pero sí hay mujeres que se preocupan por otras que están. Eso es particularmente lo que yo creo. Hay otros hermanos que piensan que solamente hombres están. No creo que sea tan importante eso, en el sentido de que Dios sí ha establecido en la iglesia esos hermanos con esos dones. ¿Y cuál es el propósito de esos dones en medio de la iglesia? De esos dones particulares, a fin de que perfeccionar a los santos, dice allí, a fin de perfeccionar a los santos, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que estos hermanos tienen un propósito, y es, ¿qué hace un maestro? ¿Cuál es el propósito central de un maestro en la iglesia? Capacitar a los demás hermanos para que ejerzan su ministerio. ¿Cuál es el propósito de un pastor en la iglesia? Cuidar para que los hermanos ejerzan su ministerio. ¿Cuál es el propósito de los evangelistas? Ganar almas. Pero estos dones especiales o particulares buscan que la iglesia se edifique. Entonces aquí hay una doble responsabilidad. Los creyentes tienen la obligación de conocer, desarrollar y ejercitar el don que Dios les ha dado. Y el liderazgo, tenemos la responsabilidad de crear un ambiente en la iglesia donde todos los creyentes no solo conozcan sus dones, sino un ambiente donde puedan desarrollar esos dones y ser usados para la gloria de Dios. Entonces, como líderes tenemos una responsabilidad muy importante, y es crear ese ambiente, ¿cierto? Para que los hermanos conozcan sus dones, ejerzan sus dones y la iglesia sea ¿qué? Edificada. ¿Cómo vamos en eso? Ese es un reto permanente, ¿cierto? Para las iglesias. ¿Y
Creo que como liderazgo tenemos una gran responsabilidad en ese tema, y los creyentes, los hermanos también, de conocer sus dones y ejercitarlos. Vamos a terminar la enseñanza. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 al 11. Primera de Pedro 4, 10 al 11 dice: cada uno, ya lo habíamos leído acá, según el don que han recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos ustedes, estoy seguro que tienen en su casa versículos que están memorizando, en la nevera, en la cocina, en la habitación. Hay unos hermanos que lo colocan en el baño, en el espejo del baño. Pero normalmente los versículos que usamos, que colocamos, que nos gustan, son aquellos que nos traen paz, ¿no? Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos y no sean. Eso es bueno, ¿cierto? Segunda de Corintios 5, 17, tantos versículos que nos gustan. Deberíamos tener este versículo en la nevera. Yo creo que por eso es en el espejo del baño, que es donde a veces nos la pasamos más. Sobre todo por la mañana. Coloquemos ese versículo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y eso me exhorta a mí, me anima a mí a servir al Señor. Versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios, ¿qué? ¿Cuál es el propósito final de los dones? La gloria de Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué reto queda para tu vida hoy? Si no conoces tu don, ya sabes, ¿no? Conocerlo, practicarlo, perfeccionarlo. Si ya lo conoces, practícalo. Si ya lo estás practicando, perfecciónalo. Y para la iglesia, para el liderazgo, un reto muy grande para nosotros constantemente de crear ese ambiente para que los hermanos en la iglesia ejerzan sus dones y podamos tener una iglesia saludable. Vamos a orar y terminamos. Padre del cielo, damos gracias porque es tu palabra, Señor, la que nos enseña nuestra máxima autoridad, Señor Jesucristo, y a través de las Escrituras su autoridad para nosotros. Gracias por los dones que nos has dado. Gracias porque queremos ponerlos para tu honra. Líbranos, Señor, de usar tus dones para nuestra gloria, para nuestro beneficio. No permitas nunca eso, Señor. Si ha pasado, perdónanos. Señor, si no conocemos el don que nos has dado, oramos, Señor, para que lo podamos conocer. Permítenos ejercitarnos, a ver en qué área nos quieres tú usar. Y una vez conocido, poderlo perfeccionar y ejercerlo, Señor. Gracias porque das diversidad en medio de la iglesia y somos bendecidos por ello. Y yo oro específicamente por la iglesia aquí en Cajicá, para que añadas una gracia especial, para que tu Espíritu Santo, Señor, derrame todo su poder en medio de nosotros y podamos ver tu gloria, una iglesia creciente, una iglesia de hermanos que te sirven a través de sus dones, un liderazgo que sigue sirviéndote fielmente, Señor. Gracias por los retos que vienen ahora en este nuevo año para Cajicá. Pedimos que tu Espíritu Santo siempre esté dirigiendo, siempre esté fortaleciendo, y gracias por la promesa de que tú, Señor, eres quien edificarás tu iglesia, porque es tuya. Y gracias porque podemos descansar en eso. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, muchas gracias. Y perdón que me pasé unos minutos.